el campo eléctrico es una manera de medir la interacción de una carga con el entorno. Recordaremos en primera instancia el efecto de la fuerza eléctrica de una carga Q1 y una carga Q2 a una distancia cualquiera, ¿sí? En un marco de referencia determinado. Aquí lo pongo de manera arbitraria porque en realidad esto es muy subjetivo de la aplicación de cada análisis, de cada plano cartesiano. Es la forma más simple de la expresión de la interacción energética entre dos partículas, ¿sí? Entonces, pues habíamos determinado que la fuerza eléctrica no era más que la interacción energética entre dos partículas, entre dos puntos con carga, ¿sí? Habíamos dado pues ubicaciones arbitrarias, ¿no? 1, 2, 3, y habíamos comentado, no sé, creo que era 5, 7, 1. Aquí lo importante es que la fuerza eléctrica como tal fue definida en su esencia vectorial, y platicamos un poco también del tema de que como fuerza vectorial pues tenía dirección, tenía magnitud y tenía un sentido, que es la puntita de la flecha, ¿no? La dirección, el sentido, la dirección se la daba el vector, ¿no? El vector de la fuerza eléctrica. El sentido lo daba el vector unitario y la magnitud lo daba el módulo de este mismo vector. Entonces, estas definiciones eran muy simples. Caímos en la definición, no es que cayéramos, pero pues nos fue muy fácil definir la ley de Coulomb para este caso simple. La ley de Coulomb dictamina que la fuerza eléctrica pues es directamente proporcional a las dos cargas en cuestión o al sistema de cargas en cuestión, eso, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, en este caso expuesto como la distancia o el módulo del vector R12, y tendrá la misma dirección y sentido que el vector que se forma, ¿sí?, entre esas dos cargas. La ley de Coulomb fue fácil y habíamos comentado en la forma más simple que esta expresión pues en realidad nos decía que era el inverso al cuadrado de la distancia, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y la dirección nos la daba el vector unitario 1, 2. Después, por la definición del vector unitario, acabamos con esta definición de la derecha, ¿no? Entonces, estas dos eran la misma expresión. Y ahora vamos a hablar del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene una definición muy similar y es inclusive más sencillo. Para el campo eléctrico nos hace falta solamente una definición, y es aquella en la que medimos de igual manera o concebimos la interacción electromagnética de una carga puntual, obviamente con cierta magnitud. Le voy a poner aquí una magnitud cualquiera, no sé, 3 microcoulombs, ¿sale? Y una ubicación arbitraria, ¿no? 1, menos 2, 7. Y esta ubicación arbitraria tendrá una interacción energética con otro lugar, con otra carga, ¿sí? En los libros, la bibliografía dice, pues esta carga es una carga de prueba. Y bueno, la definición más íntima, más intuitiva del fenómeno es que el campo eléctrico, que también es un vector, por eso tiene la rayita encima, no es más que la fuerza eléctrica, ¿sí?, ejercida sobre una carga 2, pero de prueba. Cuando esta carga 2, ¿sí?, es llevada, pues en la prueba, ¿no?, en la teoría, a que la carga 2 sea tan pequeña que prácticamente sea imperceptible, ¿no? Entonces esta carga 2, ¿sí?, en realidad es tan chiquitita
tan chiquitita que no representa carga, o sea, digamos, y como dice la definición, la carga 2 es casi cero, ¿no? O sea, es muy pequeña, 0 microcoulombs, nada de carga, ¿no? Entonces, simplemente representa un punto. Entonces, la interacción energética de la carga 1 hacia la carga 2 tiene más que ver con la ubicación de esta carga 2 en este punto X2, Y2, Z2, tiene más que ver con su ubicación que con esta interacción que tenga la carga 2 sobre la carga 1. Este efecto es nulo. Entonces, aquí se definen ciertas cosas, ¿no? Y eso es muy importante platicarlo. Es fundamental. Sí, voy a darle aquí una ubicación arbitraria. Menos 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Y ahora sí, el campo eléctrico es en realidad la interacción energética de esta carga 1 sobre una carga de prueba que en realidad solo estará existiendo para el experimento y cuya ubicación es en esencia lo más importante. Ahora caemos en cuenta de que pues en realidad el campo eléctrico, como su nombre lo indica, pues solo representará, o bueno, principalmente representará un conjunto de interacciones energéticas, ¿sí? Un conjunto de interacciones energéticas con el entorno. Una influencia eléctrica, electrostática, porque la carga está en estado estático, no vamos a hablar de electrodinámica, miren, donde esta influencia, pues, también sigue la regla del cuadrado de la distancia, también sigue la regla o sea, sigue la misma lógica o la misma dinámica estructural de la ley de Coulomb. ¿Y a qué se refiere eso? Pues vamos a pensar que nos posicionamos a una distancia radial similar, vamos a decirle aquí que este es un radio 1, y vamos a posicionarnos alrededor de esa carga, ¿sí? En algún lugar de un radio 2. Y yo les hago una pregunta, estimados estudiantes. ¿Dónde se siente más la interacción energética? ¿Dónde se siente más estas líneas de campo eléctrico? Este campo eléctrico, ¿dónde se siente más? ¿En las inmediaciones, en R1 o en las inmediaciones de R2? ¿Dónde, chavos? ¿Dónde? Sin miedo. ¿En el radio 1? En el radio 1 porque está más cerca, porque seguimos la ley de Coulomb, donde técnicamente el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? ¿Sí? Es algo más o menos así, ¿no? Entonces, este efecto del cuadrado de la distancia es muy importante. Se dice en las bibliografías que cuando la interacción, el campo de la carga es positiva, tiene una interacción hacia afuera del punto. Se dice que es un foco de campo, una fuente. Cuando ocurre lo contrario, que la carga es negativa, ¿sí? Pues se dice que sucede lo contrario, que entonces es un sumidero, es un atractor, es un objeto de las líneas de campo, ¿sale? Se dice entonces, en inglés le llaman sink, ¿sí? Pero pues es un sumidero, ¿no? Y bueno, eso es el campo eléctrico, eso representa, y esto está muy fácil, ¿no? Hagan preguntas al respecto, soy todo oídos. Y para terminar la definición, que esto es lo más importante de día de hoy, es que, miren,
ahora vamos a tener que escribir esta ecuación, ¿no? Donde dice que la fuerza eléctrica, que no es más que la permitividad o la constante eléctrica, la carga 1, la carga 2, que es una carga de prueba, ¿no? El cuadrado de la distancia entre esas dos cargas, ¿sí? Que vamos a resumirlo con la forma vectorial que habíamos platicado en la clase pasada, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Esto es la fuerza eléctrica, ¿no? Pero dice que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica, ¿sí? Entre esa carga 2. Entonces vamos a dividirlo entre esa carga 2. Y bueno, miren, vamos a tener esta eliminación de algebraica. A pesar de que pues la carga 2 sea prácticamente 0, vamos a tomarla en cuenta. Y nos va a dar una nueva expresión para el campo eléctrico, ¿sí? Tenemos mi expresión de campo eléctrico. Esta expresión es completa. ¿Por qué? Porque me da toda la información que necesito. Ahora, es el caso más simple, ¿no? En el que analizamos dos cargas. El caso más simple nos ayuda a determinar la naturaleza más simple y la intuición del fenómeno. Estamos ahora entendiendo que una carga o algo cargado influye sobre el medio y tenemos que determinar en qué posición del medio queremos medir la influencia energética del objeto cargado, en este caso la carga. ¿Sí? Vámonos al ejemplo más sencillo, ¿no? Regresando al ejemplo que puse, en las posiciones arbitrarias que determiné, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Sí? ¿Cuál es el campo eléctrico en esta situación particular? Pues bueno, vamos a hacer lo mismito, ¿no? Punto número 1, nos interesa saber, pues este vector 1, 2 que se formó, ¿no? Hay que conseguirlo, hay que hacerlo. Y de la resta vectorial obtenemos el vector 1, 2 y pues también ya vamos a, de una vez, porque la fórmula, recordando, la fórmula nos pide el vector, ya lo tenemos, nos pide el módulo, ya lo tenemos, y pues ya de ahí hay que hacer una cuentita, que no la hacemos ni nosotros, la hace la calculadora. Entonces ya tenemos esto, pues nada más nos queda hacer una sustitución simple y vulgar de la fórmula, donde KE pues sería 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Nos queda también hacer la multiplicación de ¿qué? Pues de la carga, ¿no? La carga, que en este caso son 3 microcoulombs, ¿sí? Nos queda dividirlo entre la magnitud, que en este caso es raíz de 69. Recuerden, ¿no? Vamos, el análisis dimensional de la vez pasada nos siguió dando que esto era metros, ¿sí? Esto va al cubo. Y luego por el vector, ¿no? El cuyo vector, pues ya lo obtuvimos aquí, que es igual a menos 2, 1, menos 8. Hay que hacer la cuentita y ver cuánto nos da. Recordando también, ¿no? que la unidad de esto también es metros, ¿no? Aquí, recuerden, aquí la única variación, recuerden que daba newtons. Recuerden que la fuerza eléctrica, la unidad de fuerza eléctrica, nos daba en newtons, pues porque es fuerza, ¿no? Newtons en alguna dirección, ¿sí? En alguna dirección de la fuerza, ¿no? En alguna dirección de la fuerza. Pero ahora, pues, bueno, voy a ponerlo así entre paréntesis porque es la unidad, ¿eh? Y aquí, pues, el campo eléctrico nos va a dar, ¿qué unidades? Newton sobre Coulomb. Obviamente, en alguna dirección que nos dé el campo, ¿no? Eso es técnicamente el análisis dimensional. ¿Cuánto da, chavos? 9 por 3, 27. ¿Sale? Menos 9 se multiplica por un exponente menos 6, va a dar menos 3. Nada más habría que hacer la cuentilla esta, ¿no? Vamos a simplificarlo de una vez. Resumida la cuenta, queda en esta expresión, ¿no? 27 por 10 a la menos 3, entre 69, raíz de 69 al cubo por 2, ¿no? Hay que hacer la cuenta para que nos dé cada una de las magnitudes, ¿no?
haciendo la cuentilla para este ejercicio, pues ya esto da en milinewtons, ¿sí? Sobre coulomb, ¿sí? Y ahí está. Este es el resultado. ¿Por qué da milinewtons, profe? Porque en realidad cada valor de la componente del campo me está dando, o sea, esto sería por 10 a la menos 3, esto sería por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, pero como soy ingeniero y no ando cargando estas cosas, pues las aplico en el prefijo y me dejo de ondas. Y ya quedó. Entonces, este es el vector de campo que se acaba dibujando. Si quieren dibujarlo para hacerlo, para ver cómo se comporta, recuerden, y eso es muy importante, aquí lo importante de la clase no es la cuentita, porque si se dan cuenta la cuentita nos la echamos en 3 patadas, no duramos ni un minuto haciendo la cuenta. Aquí lo importante es el concepto del que nace todo. El resumen general es de que pues la fuerza eléctrica es una interacción energética que se da entre dos partículas cargadas, entre dos cosas cargadas, la fuerza eléctrica. Aquí estamos hablando de un asunto de cargas puntuales. Sin embargo, pues el campo eléctrico tiene que ver con una carga y sus inmediaciones, una ubicación en particular. El fundamento de llegar a esa fórmula fue de que se usó una carga de prueba que se llevó al infinito de pequeña. Entonces pudimos medir, ¿sí? Podemos entender, podemos percibir y mediante una expresión analítica todas las interacciones que se dan con el medio. Hablamos de estas, miren, líneas de campo eléctrico y hablamos también de las inmediaciones del campo eléctrico, ¿no? Si era el campo positivo, la convención decía que era una fuente. Si era negativo el campo, era un sumidero. Encontramos una expresión de campo eléctrico vectorial, sí, que nos ayudó. Y luego hicimos un ejemplo sencillo, que aquí ya son solo cuentitas donde aplicamos la fórmula y nos dimos cuenta de lo más importante de esto, que aparte del concepto, pues es entender el análisis dimensional, donde la unidad es Newton sobre Coulomb. Hicimos una pequeña mención acerca de los prefijos y con eso. ¿Por qué? Porque si dibujamos esto, pues probablemente nos dé el vector de campo y nos diga explícitamente cómo se ve. Pero lo más importante fue que pudimos determinar el vector de campo a partir de una ubicación arbitraria del valor de carga, y pues aquí asumimos que la carga era positiva, ¿no? ¿Sí? Así que sencillamente el campo irá hacia afuera, solo tendrá una dirección hacia el punto. Ahora, yo solo puse los puntos aquí pues para que los pudiéramos dibujar. Si los ponemos en el plano seguramente se verán diferentes. Intenten hacerlo en GeoGebra y si quieren dibujarlo lo dibujan. Sale, ¿dudas, comentarios? Sale, chavos, nos vemos en el siguiente video y pues ya, vamos a ver otro tema, ley de Gauss. Hasta pronto. Nos queda hacer una corrección nada más y es importante esa corrección. Gracias aquí a un compañerito de ustedes que me dijo, y sí es cierto, ¿no? 9 por 10 a la 9, por 9 por 10 a la menos 6, me da por 10 a la 3 positivo, ¿no? Entonces esto nos lleva a decir que no son milinewtons, ¿sí? Nos va a decir que vienen siendo newtons, ¿sí? Porque el resultado por 10 a la 3 va a acabar multiplicándose por un 10 a la menos 3 que me da, hacer la cuenta de 27 entre raíz de 69 al cubo por menos 2, me da esto por 10 a la menos 3, pero al tener por 10 a la 3 se va a eliminar, pues esto me va a dar en newtons, ahora sí que newtons naturales. Es una excelente corrección y qué bueno que están atentos, muchísimas gracias, qué bueno que están al 200 y pues a seguir practicando. Esta clase es en vivo, así que los errores son en vivo. Hasta pronto, saludos.